Buenos días, hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos sean a la casa del Señor nuevamente a través de estos medios de comunicación masiva. En realidad estamos en un tiempo que nunca, tal vez nunca nos podríamos haber imaginado en cuanto a lo que está sucediendo, pero hay algo que escuché esta mañana. Y es esto, que nunca en la historia tanta gente habría estado mirando y escuchando acerca del Evangelio, acerca de Dios, a través de los medios informativos como está sucediendo hoy en día. Entonces estamos queridos hermanos, en tiempos muy especiales, debido a lo que sucede en el mundo y mi pensar, esta prueba que Dios nos está haciendo pasar no es otra cosa, queridos hermanos, sino resultado del alejamiento de nuestra sociedad en cuanto a Dios. A veces hay necesidad, creo yo, Dios permite que estas cosas sucedan para sacudirnos de nuestra zona de confort y hacernos apreciar cada día más lo que Él nos ha dado, lo que Dios ha propuesto para nuestras vidas. Los anuncios de esta semana, queridos hermanos, el día 6 de abril, que es mañana. Mañana, ¿verdad? Está el evento de donación de sangre aquí en el auditorio de la iglesia, de la 1 de la tarde a las 6 de la tarde. Entonces creo que todavía hay algunos espacios abiertos. Lo único que tiene que hacer es llamar por teléfono a las oficinas de la iglesia y se le va a dar una cita para que usted pueda participar de este evento. También, hermanos, va a ser ya sea el martes o el jueves que vamos a continuar con nuestro estudio bíblico, ¿verdad? De a mitad de semana. No va a ser la oración como comúnmente lo tenemos los miércoles, pero vamos a continuar estudiando los personajes bíblicos u hombres ilustres de la Biblia. Y ahora acuérdese que dentro de estos hombres ilustres de la Biblia se encuentran de toda clase de personajes, ¿verdad? Tanto hombres que fueron allegados a Dios, hombres que fueron fieles a Dios, hombres que estuvieron tambaleantes junto con Dios, y hombres que fueron pecadores y no fueron salvos. Entonces la palabra de Dios nos da la oportunidad de aprender de todo, y de todo es lo que vamos a estar aprendiendo. Yo les voy a comunicar por teléfono o vía texto a cada uno de ustedes, ya sea que lo empecemos el martes o el jueves. Voy a imprimir todo el material, lo que hace falta este día por la tarde, y mi esposa y la hermana Adira Lockett se van a encargar de llevarle el material a cada uno de ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias, queridos hermanos, en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, y solamente vamos a leer un versículo, hermanos, solamente un versículo, y es la segunda parte del mensaje que comenzamos la semana pasada, dentro del estudio del capítulo 11 de Hebreos, que se llama la Galería de la Fe. Hoy en esta mañana vamos a ver la segunda parte de la sumisión de la fe, o el sometimiento de la fe. Hebreos capítulo 11, solamente un versículo, solamente un versículo. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le agradecemos, Señor, por este día, por la maravilla, Señor, de su presencia en nuestros corazones, en nuestras familias, aún en este lugar. Señor, estamos a punto de celebrar, ¿verdad?, la resurrección de nuestro Salvador. Dios mío, qué entorno más especial, que a pesar, Dios mío, de que como sociedad tenemos que estar en cuarentena y tenemos que estar ciertamente encerrados y tratar de no mezclarnos con los demás,
podemos celebrar victoria aún sobre de esta situación. La victoria que usted nos dio, Señor, al resucitar de entre los muertos ya hace casi 2000 años. Bendiga su palabra, Señor, por favor. Bendiga y prepare nuestros corazones para recibirla. Si hay alguien que nos está escuchando, que nos está mirando, Señor, que aún no le conoce, yo le pido, Dios mío, que usted toque sus corazones y que les haga entender cuán necesaria es esta fe para ser salvos. Bendiga, Señor, nuevamente nuestros corazones y prepárenos. Límpieme, Señor, purifíqueme, que sea digno yo de estar en este lugar para predicar su palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada hablábamos acerca de esta fe, que en realidad, hermanos, aunque nosotros hemos malinterpretado las escrituras, le decía yo la semana pasada, al decir que la fe es ciega, y en realidad la fe es todo lo contrario, no es ciega ni tampoco es sorda. Aprendimos, hermanos, que la fe, en cuanto a la sumisión de la fe se comunica con nosotros. Dice la palabra de Dios que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la fe lleva una comunicación. Aprendimos, ¿verdad?, en el capítulo 6 de Génesis que Dios se comunicó con Noé. Sí, literalmente Dios, esa fe se comunicó con Noé y le dijo, ¿verdad?, una palabra de condenación. Noé escuchó el mensaje que Dios le había dado. Dios le dijo a Noé, le dijo: voy a destruir al hombre. Me he arrepentido de haberlo creado, de haberlo hecho. Entonces, la fe le habló a Noé. La fe se comunicó con Noé y versículo 13 dice: dijo pues Dios a Noé. Dentro de esa comunicación, ¿sí?, la fe escuchará la palabra de Dios que está siendo declarada aún en tiempo de condenación, porque le dijo: el fin de todo ser está cercano. Entonces, Dios soberano emite una palabra de condenación. Dice: he aquí que yo, nos da la razón de esa condenación. Dice: porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, a causa del ser humano. Hoy en día, queridos hermanos, la tierra está llena de violencia, está llena de pecado, está llena de separación de Dios, está llena de blasfemia, está llena de herejías, está llena de perdición. La sociedad es una sociedad contumaz, una sociedad dura de cerviz. Esa sociedad viene a ser el sujeto de la condenación, donde dice en su palabra en Génesis 6: he aquí que yo los destruiré con la tierra. Lo último que vimos, queridos hermanos, en realidad que no solamente Dios trajo una palabra de condenación, pero trae en sí una palabra de construcción. En el versículo 15 Dios le dijo a Noé: y de esta manera harás el arca. Entonces entendimos la realidad que cuando la fe viene a nosotros y trae una comunicación para usted y para mí, en el ser humano, en el creyente, la fe produce obediencia. Y en esa obediencia usted y yo podemos mirar la sumisión, el sometimiento de la fe. Aprendimos usted y yo, hermanos, que por el espíritu sumiso de la fe, pronto estamos usted y yo a escuchar, fíjese, no solamente la palabra de condenación, la palabra de construcción, pero también llegamos a escuchar la palabra de consuelo para aquellos que creemos. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca.
¿Sabe una cosa, hermano? Cuando la fe se mueve hacia adelante, hacia el futuro, y toma residencia en la palabra de consuelo, en la palabra de compasión, en realidad, hermanos, esta fe no necesita, fíjese lo que voy a decir, no necesita la experiencia física de la promesa. No necesito yo, fíjese, estar físicamente en el cielo, en la presencia de Dios, para poder disfrutar del compañerismo, para poder disfrutar de la promesa que Dios me ha dado a mí. Lo único que necesitamos para trabajar para Dios, ¿sabe qué es? Es una palabra de Dios dirigida a nosotros. Entonces, dentro de este preámbulo, queridos hermanos, nosotros también notamos en la fuente de la comunicación, donde dice en Génesis 6, dice y aún versículo 7 de Hebreos 11 dice, fue advertido por Dios. Mire, cuando primero entramos a la galería de la fe, y usted se debe de acordar que este estudio es que tenemos en realidad como 3 años que empezamos en Hebreos 11, y yo les hablaba del capítulo 11 como una galería, como un museo, en donde en cada una de sus salas se nos presenta un personaje de la fe, un héroe de la fe, si así lo quiere usted poner. Cuando entramos por primera vez aquí, descubrimos que la fe solo tiene ojos para una persona, solamente para una persona. Fue solo en busca de una persona y mira solo a una persona. Aprendimos la verdad de el buscar y la verdad de el escuchar. En el versículo 7, la fe es exhibida en la vida de Noé. Nos revela que la verdadera fe bíblica solo escucha a una persona. Y esta verdad es reforzada en las palabras de nuestro Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, y aún en el Salmo número 100, donde nos dice que sus ovejas, nosotros somos atraídas por su voz, la voz del buen pastor. Y cuando no escuchamos su voz, en realidad debemos de ser lo suficientemente capaces de discernir quién es quien nos está hablando. Y cuando es una voz extraña o ajena a la voz de nuestro Señor, nosotros tenemos que huir ante la voz del extraño. ¿Sabe? Se nos recuerda, hermanos, en esta instancia que la fe debe tener palabra de Dios. Romanos 10, versículo 17 dice, porque la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Entonces, queridos hermanos, la fe debe su misma existencia a la comunicación que recibe de Dios. De otra manera no puede haber fe en el ser humano. Necesitamos recibir una comunicación y habrá gente que pensará, bueno, entonces, ¿qué pasa con la gente que de hace muchos años que vivía en las islas o que vivía quién sabe en dónde, tienen la creación de Dios para que les comunique? Y tienen el estado inherente de la sabiduría inherente de saber, la redundancia, ¿verdad?, de que hay un Dios supremo y un creador de todas las cosas. Entonces piense en Noé, y mientras que él recibe el crédito, escúcheme, por su acto y por la actividad de fe, por haber fabricado esa arca,
esa barca. Dios, hermanos, Dios es el autor de la fe. Y no fue sino hasta que Noé escuchó a Dios y su palabra, que la fe de Noé respondió en obediencia. Y ese es el punto, hermanos, de la comunicación, de la sumisión de la fe. Que usted y yo necesitamos responder en obediencia. Y esta obediencia, queridos hermanos, a esa fe es lo que resulta en el hecho de la liberación nuestra y de toda aquella persona que se ha acercado a Dios. Fíjese, celebramos, queridos hermanos, la semana que entra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y cantamos con gozo y con alegría, hermanos. Él vive, hoy vive el Salvador, ¿verdad? Y nos gozamos de eso, hermano. Pero déjeme le digo que la verdadera fe confía en lo que estamos celebrando, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y obedece a esa fe. Es decir, no nada más se queda sentado o se queda parado sin reaccionar. En otras palabras, queridos hermanos, usted y yo tenemos que hacernos una pregunta en base a esto. Si no hay palabra, no hay trabajo. Y la pregunta es esta: ¿ha escuchado usted a Dios? No le estoy preguntando, ¿ha escuchado usted acerca de Dios? Porque todos de alguna manera o de otra escuchamos acerca de Dios a cada momento, especialmente ahorita, en estos momentos de incertidumbre. La pregunta es, ¿ha escuchado usted a Dios? ¿Se ha comunicado Dios a través de su palabra conmigo? ¿He escuchado la palabra de Dios? ¿Sabe por qué viene esta pregunta, hermanos? Porque si usted y yo, fíjese, si usted y yo deseamos, añoramos, anhelamos los mismos resultados que Noé tuvo en su vida, en la vida de nosotros, debemos de empezar exactamente en el mismo lugar o la misma posición donde comenzó Noé. ¿Y sabe dónde comenzó Noé? Noé comenzó con Dios. Ahí es donde Noé comenzó. Y si usted y yo, queridos hermanos, en este tiempo estamos buscando palabra de Dios y esperamos que nos hable con un trueno, ¿verdad? Como o atrás de una peña, como le habló a Moisés, ¿verdad? Allá cuando fue al monte Horeb, o estamos esperando que se comunique con nosotros de una manera fuera de lo común. ¿Sabe una cosa, hermano? Usted y yo estamos esperando en vano. Dios nos ha entregado su palabra escrita. Y si usted y yo en primer lugar no somos fieles a esta palabra escrita, no espere nunca jamás que Dios se comunique con usted a través de un sueño, porque no lo va a hacer. Porque para empezar, usted y yo ignoramos lo que Dios quiere de nosotros. Y le hemos ignorado a Él y no le hemos obedecido. Noé está en este capítulo, en este versículo de Hebreos 11, porque Noé comenzó con Dios. Y sabe una cosa, hermano, hermana, es por eso que la fe parece ser más activa que audible. Es decir, si usted y yo habremos de tener una fe vibrante, no es tanto lo que decimos a Dios, no, es más bien lo que Dios nos está diciendo a usted y a mí. Dios nos ha dado una boca y dos oídos. Una boca, ¿verdad?, para comunicarnos con los demás,
pero 2 oídos para oír doblemente a Dios y su palabra, lo que Él quiere de nosotros. Debemos escuchar el doble de lo que hablamos. ¿Por qué, hermanos? Porque la fe escuchó la comunicación de Dios. Dios se comunicó con su palabra, trajo palabra de salvación, y es Dios quien habrá de comunicar la palabra de seguridad a toda aquella persona que quiera escuchar. A toda aquella persona que quiera escuchar. ¿Sabe por qué es esta condición, hermanos? Porque no toda la gente quiere escuchar. Y hoy en día, a través de este tiempo de incertidumbre, usted y yo tenemos una gran oportunidad de comunicar la palabra de Dios a tanta gente que está allá afuera, llena de desesperanza, que no tiene paz en su corazón. La sumisión de la fe no solamente trae una comunicación de la fe, también trae la concepción de la fe. Dice el versículo 7, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, fíjese lo que dice aquí, acerca de cosas que aún no se veían, hasta ahí, de cosas que aún no se veían. En este punto, el guía de esta galería, de la galería de la fe, nos pide que pausemos un momento. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas para ver dentro de este óleo, dentro de esta pintura. Sin embargo, hermanos, usted y yo tenemos que poner atención al carácter y a la naturaleza de la fe que es proyectada en este óleo. Y debemos de mirar atentamente a esta frase: de cosas que aún no se veían. Si habremos de entender esta preciosa persona o mercancía llamada fe, debemos de preguntarnos: ¿quién es quien no ha visto estas cosas aún? ¿Quién? Y si usted y yo decimos, bueno, nadie las ha visto, no tan solo nos hemos equivocado, sino que hemos pasado por alto todo lo que el artista de este capítulo quiere que usted y yo veamos. ¿Sabe por qué? Porque el propósito de la comunicación entre Dios y Noé fue dar luz presente, al instante, a un futuro oscuro. Y sabe una cosa, si la sociedad hoy tiene incertidumbre del futuro y piensa que el futuro es oscuro, claro que lo tiene. Claro que lo tiene. Nunca veníamos mi esposa y yo de camino a la iglesia y decíamos esto: nunca habíamos visto algo semejante. Nunca ni siquiera nos imaginamos que la sociedad iba a estar en una penumbra espiritual como la que se encuentra en este momento. Tiene el futuro oscuro. ¿Sabe, hermano? Cuando Dios habló con Noé en Génesis capítulo 6, con la excepción de la maldad del día, todo lo que Dios le dice a Noé era para el futuro. Todo. Lo único que le dijo que estaba pasando en ese momento era la maldad y el pecado. Entonces, hermanos, escúcheme, la fe tiene todo que ver con el futuro no visto. Y no sería injusto, hermanos, no sería injusto para la verdad si nosotros dijésemos cosas no vistas aún por la carne. Sin embargo, hermanos, el que la carne no las haya visto, ese es el punto importante de la concepción de la fe. Que aunque mis ojos carnales no hayan visto lo que está por suceder, no quiere decir que no sea real. Y Noé, hermanos, Noé entendió esta realidad.
mientras que su carne aún no lo había visto, ese diluvio, esas aguas torrenciales, esa muerte, esa destrucción, la fe de Noé sí lo vio, lo miró. Y fue, hermanos, por esa razón por la cual Noé por los próximos 100, 120 años se pasó fabricando una barca en un lugar que no estaba cerca del agua, en un lugar que ni siquiera era apto para fabricarla. Sin embargo, lo hizo. Otro ejemplo que vemos acerca de esto, hermanos, otro principio que no solamente es visto en la vista de Noé, en la vida de Noé, también está en la vida de Abraham y en la vida de Lot. Génesis capítulo 18, no vaya, versículos 17 y 18 nos dice que 3 hombres se acercan a la tienda de Abraham. Y al igual con que en el caso de Noé, estaban ahí para ejecutar un juicio sobre una sociedad corrompida, destruida moralmente. Y mientras que este juicio sería una sorpresa, y esta es la palabra clave, sería una sorpresa sobre esa sociedad, esa sorpresa no la iba a hacer para sus santos. ¿Sabe una cosa, hermano? Dios le dijo a Noé, construyo un arca, porque voy a destruir la tierra. Me he arrepentido de haberlos creado. Los voy a raer. Y toda alma que respira va a morir. Y los voy a destruir. Pero ¿sabe qué? Cuando eso vino no fue sorpresa para Noé. Noé, queridos hermanos, estaba preparado para pasar por encima de esa destrucción. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la fe no solamente ve la promesa de la ira. La fe también mira la actuación de esta ira. ¿Por qué, hermanos? Porque la fe vive en un íntimo compañerismo con Dios, viviendo, hermanos, íntimamente con la palabra de Dios. Vive y apasionadamente busca, fíjese, los pensamientos de Dios. Apasionadamente obedece el mandato de Dios. Apasionadamente, hermanos, e íntimamente obedece y mira. ¿Sabe por qué, hermano, hermana? Porque la verdadera fe mira lo que Dios está mirando. Si Noé, a pesar de que todavía no sucedía y faltaba mucho tiempo, y tal vez estaba con su hacha o con su machete para cortar el primer árbol, para hacer la primera tabla, hermanos, de ese gran barco, Noé ya había visto el juicio que estaba por venir, porque estaba mirando lo que Dios estaba mirando. ¿Sabe una cosa? No importa, hermano, que el mundo esté ciego. El mundo no puede ver lo que la fe ve, porque no la tiene. No importa que el mundo no quiera ver esto. En aquel tiempo, hermano, la gente tuvo oportunidad de entrar. Y no buscó entrar a el arca, hermanos, sino hasta después de que Dios había cerrado la puerta de esa arca. Y hoy en día, hermano, hermana, yo creo que usted y yo, y se lo vuelvo a repetir, lo he dicho 3 veces ya con esta, usted y yo tenemos la oportunidad de compartir el mensaje de salvación, de hablarle a la gente de la fe, de hablarle a la gente de Cristo, para que ellos puedan ver, queridos hermanos, lo que usted y yo podemos ver. Hermano, porque la fe a usted y a mí no solamente nos da la oportunidad de ver, nos da la oportunidad de reaccionar a la ira futura. Y también, hermano, fíjese que esto es importante, no solamente ve y reacciona a esa ira futura,
¿Sabe, hermano? También mira y reacciona a la recompensa futura. Hermanos, nosotros sabemos, puede pasar algo. Mire, ahorita está, ¿verdad? Hemos visto cosas ahí en los medios de comunicación, ¿verdad? Los ateos, ¿verdad? No creen en un Dios invisible, pero ahorita están azorados en sus casas y escondidos porque están llenos de temor por un microbio que no pueden ver. Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso. Hermanos, usted y yo, al igual que Noé, hermanos. Noé, hermano, cuando estaba construyendo esa arca, ya se veía a él navegando en esa arca. Y a pesar de que afuera había una tormenta, había relámpagos y había una gran tempestad, hermano, hermana, Noé estaba lleno de paz dentro de esa arca. Y nada lo conmovió. Esa es la actitud que usted y yo debemos de tener. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la fe nos ayuda a usted y a mí a mirar a la recompensa que está en el futuro. 1 Corintios capítulo 2 versículo 9 nos enseña que qué bueno que esto no termina aquí. Hablando del Espíritu, Pablo añade en 2 Corintios capítulo 2 versículo 10 la frase lo profundo. ¿Qué significa lo profundo? Por implicación, profundo o misterio. Igual que Dios, la fe mira, escúcheme eso, la fe mira al pasado, al presente y al futuro. Y la única razón en que la fe bíblica falla en ver algo, ¿sabe por qué, hermano, hermana? Es porque Dios en su infinita sabiduría y gracia escogió no revelarnos lo que va a suceder. Sin embargo, si Dios se comunica con la fe mirará, aun si la carne se niega a mirar. ¿Se ha Dios comunicado con usted? Mientras la hermana toca, yo quiero hacerles una pregunta a aquellos que nos escuchan. Y la verdad es que dice su palabra que hoy es el día aceptable de salvación. Usted solamente tiene que saber y creer que Cristo es Dios. Cristo es quien está sobre todas las cosas. Tiene que saber que usted es pecador. Romanos capítulo 3 versículo 10 y versículo 23 nos dice que como está escrito que no hay justo ni aun uno. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia nos enseña que la paga del pecado es la muerte. Y nos dice que va a ser una muerte eterna, separados de Dios. Apocalipsis 20 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero también nos dice que Dios le ama. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sepa que Dios le quiere redimir, que Dios le quiere dar la vida eterna. Permítale. Dice Romanos capítulo 10, esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Si usted ahí donde está escuchándonos, si nos está mirando, usted ha repetido esas palabras, quiero decirle que Dios le ha perdonado si usted lo ha hecho con fe. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias por su palabra.
Gracias, Señor, porque usted se ha comunicado con nosotros, porque nos ha hecho ver la necesidad que tenemos de reaccionar con fe ante lo que usted nos ha comunicado. Yo le ruego, Señor, que tenga misericordia de esta sociedad, que tenga misericordia de este mundo que está entablado, que está empecinado en su pecado. Que lo redima, Señor, a través de la preciosa sangre de Jesucristo. Yo le pido por aquellos que nos están escuchando, que no le conocen, que tal vez en su corazón hagan esa oración, Señor, y se lo pidan. En el sagrado nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús se lo pedimos todo. Amén.